Muy bien, hermanos. Qué grato poder escuchar el mensaje del Señor a través de su siervo y descubrir, hermanos, que la solución de nuestros problemas en el mundo es simplemente seguir su palabra. Yo no sé cuántos padres angustiados pueda haber en el mundo por la acción de sus hijos. Y bueno, tenemos un gran mensaje el día de hoy, como todos los domingos. Y a mí me toca hoy hablar, hermanos, en nuestro manual del fanal de adultos, acerca de la disciplina. Y se conlleva muy bien con el mensaje que el pastor Andrés nos ha traído a través del Señor. Quiero mencionarles que en el boletín de la semana pasada está impresa toda una cuestión de disciplina y me permití tomar unos datos en donde Pablo acaba de citar la palabra de la ley, en donde él dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero en este mensaje de Pablo señala en particular a los papás, porque su enseñanza ha sido que el padre es el que tiene la posición de autoridad. El padre tiene la posición de autoridad. Así es como Dios siempre ha enseñado a las personas a comportarse. Así que naturalmente dirige este mandamiento en particular a los padres. Pero el mandamiento no se limita a los padres, incluye también a las madres. Y en una época como la actual, en una época en la que estamos viviendo, hemos llegado a un estado en que el orden es a la inversa. Vivimos en una especie de sociedad matriarcal, donde el padre y el esposo han renunciado a su posición en el hogar, de modo que dejan casi toda la responsabilidad a la madre. El escrito continúa diciendo: por lo tanto, tenemos que comprender que lo que aquí se dice de los padres se aplica igualmente a las madres. Es una instrucción que se aplica al que está en la posición de disciplinar. Un tema interesante en el cual podemos descubrir esa responsabilidad de padre y madre de dirigir a los hijos en disciplina y amonestación para que juntos, no nada más los jóvenes, sino padres, juntos con nuestros hijos, podamos ayudarles a limpiar su camino. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por el privilegio de poder estar, Señor, en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, es precisa y da consuelo a nuestras vidas, Señor. Porque en ti podemos encontrar la paz, la tranquilidad, la armonía a la cual tú nos estás llamando y nosotros nos hemos equivocado. Aquel, Señor, que quiera corregir el rumbo y estar ante ti, Señor, hoy he escuchado tu palabra. Permítenos en tu Santo Espíritu, Señor, retomar el camino al cual tú nos estás llamando. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Bendice, Señor, cada hogar, cada familia aquí representado. Y permite, Señor, que retomemos esa autoridad que tú nos has delegado como padres. Pero también enséñanos a mostrar tu amor de padre, tu compasión de padre hacia nuestros hijos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, hermanas, qué grato es nuevamente estar con ustedes
y les voy a pedir que si podemos leer nuestra Biblia en Efesios capítulo 6, de los versículos 1 al 4. Versículos 1 al 4 de Efesios capítulo 6. Juntos, por favor, dice la palabra de Dios. Hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque este es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, este compromiso a través de la disciplina y la amonestación el cual el Señor nos está llevando como padres, esta disciplina es en el Señor. No es en nuestras tradiciones, no es en nuestra cultura. Es una disciplina y una amonestación en el Señor. Pero debemos quedarnos como un texto clave para nosotros, que dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Debe existir, hermanos, la disciplina en nuestros hijos? Sí, definitivamente. Es un mandato del Señor. Pero debemos reflexionar, hermanos, que esta labor de la crianza de nuestros hijos, debemos hacerlo practicando el consejo bíblico. Y ahí el detalle. ¿Cómo es que disciplinamos a nuestros hijos? Esta disciplina debe ser a través del consejo bíblico. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y para darnos una idea rápida de qué es la disciplina y qué es la amonestación, hermanos, el diccionario nos dice que la disciplina es la capacidad de poner en práctica. Capacidad de poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia. Qué importante que nosotros podamos identificar que la disciplina en los infantes, en los jóvenes, en los adultos, es a través de ¿qué? Un orden y una constancia. Orden y constancia. Por ejemplo, de la disciplina temprana como padres que tenemos que inculcar en nuestros hijos. ¿Alguno de ustedes ha llevado una disciplina a sus hijos a una edad temprana? ¿Cuál esta disciplina temprana es la que nosotros identificamos? Por ejemplo, yo reconozco que en los hogares, hay hogares en donde se establece un horario para dormir en el infante. Eso ya es una disciplina. Pero también he visto a infantes que trasnochean como papá y mamá lo hacen a altas horas de la noche. ¿Qué es lo que está bien? Eso es lo que tienen que considerar cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está bien? Oye, tienen un horario para comer. Sí se ve cómo la familia se reúne a la hora de la comida, pero también vemos hogares donde la cocina parece un restaurante y en diferentes horarios come la familia. Eso también es orden y eso también es disciplina. También hemos visto en donde se desarrolla en los infantes un hábito personal. ¿Sobre qué? El aseo. Un hábito personal. ¿De qué? De lecturas. Si el infante aprende a temprana edad a tener estos principios y estos hábitos, dice el Señor que no batallaremos. Qué bonito consejo. Otros temas que también se inculcan en la familia es la conducta dentro del hogar. Y qué importante
es que tú des una instrucción al infante, al joven, y al adolescente, quizás ya al profesionista que aún está en casa, le das una instrucción y en obediencia y en respeto y en disciplina, acata la orden. Pero también vemos en otros hogares que das una instrucción y el muchacho, el niño, el joven adolescente dice, no, no quiero. Cada quien instruye a sus infantes conforme le venga bien. No, tiene que ser un consejo bíblico. Oye, ¿una conducta dentro del hogar? Sí, pero también debe ser una conducta fuera del hogar. Si nosotros instruimos a nuestros hijos a una edad temprana, ellos sabrán comportarse dentro del hogar, fuera del hogar, en sociedad, en hogares ajenos, que estamos de visitas, y usted no tendrá ningún problema. Otro ejemplo de disciplina es la que se da en la escuela, una disciplina escolar que desarrolla en el infante cómo debe relacionarse con sus iguales. Si en el hogar le enseñamos a nuestros hijos que tiene que haber respeto entre hermanos y prestarse los artículos de juego, lo que se tenga de forma personal, poderlos compartir, tengan la seguridad que afuera en la escuela no va a batallar. Sabrá que socializar. Entonces en la escuela también se le instruye al pequeño para relacionarse con sus iguales, pero también con sus superiores. ¿Has visto al infante que le responde a un superior? ¿Has visto allá afuera a la persona que no entiende cuál es la autoridad, no distingue a la persona vestida de autoridad, sea de tránsito, sea policía? No acata órdenes. ¿Por qué? Porque no tuvo esa disciplina. Esto es un código de conducta que la escuela impone para asegurar la convivencia, el orden y el funcionamiento de la institución. Vean cómo hay un comportamiento regulado en el joven, en el infante, en el adulto, si es que alcanzó a tener disciplina. Tiene una formación, tiene una figura de conducta. Pero si esta no se hace, pues va a ser muy difícil que tenga un comportamiento aceptable allá afuera en sociedad. Si no se cumple, hermanos, la disciplina, entonces se impone una amonestación. Hemos visto dos tipos de disciplina: disciplina temprana y escolar. Ahora me pregunto, y hago la pregunta abierta, ¿habrá alguna disciplina que debamos seguir los creyentes en nuestras reuniones? ¿Sí están ahí, ¿no? Sí, hermanos, definitivamente. ¿Cuál es esa disciplina? La que debemos seguir como creyentes. La que nos acaba de predicar el pastor. La que nos acaba de predicar el pastor, que tiene sus raíces en la palabra de Dios. Es todo, hermanos. Conocí a una hermana, yo estaba ingresando a la sociedad cristiana de nuestro Señor en la ciudad de Colima. Alguien llegó a pescar ahí y me cautivó. Y junto con ella aprendí a crecer en el Señor. Y tuve una lucha y sigo teniendo una lucha con lo que yo viví y lo que estoy viviendo ahora. Y cuando hablo de disciplina, me queda muy en mente como una hermana decía, y era una hermana que siempre nos daba ejemplo y ponía cosas muy especiales a mí me marcó bastante.
Ella, al ver el comportamiento de los niños en el momento del culto, y cómo es que los padres corrían detrás de ellos sin poder controlarlos, la hermana se expresaba diciendo: préstamelo una semana y verás si no obedece. Tremendo. Y yo me acuerdo que la disciplina, yo no sé si algunos de ustedes se acuerden, pero la disciplina se daba con los ojos, no se hablaba. Papá, mamá te daban una instrucción y nada más te miraban. Y tú acatabas la orden, porque sabías quién era la autoridad. Pero no se trata, hermanos, de ese tipo de autoridad. No se trata de imponer mi ley de fuerza física. Se trata de predicar la palabra de nuestro Dios. Nuestro manual nos pregunta, hermanos, ¿es la disciplina algo subjetivo para los hogares? ¿Qué significa la palabra subjetivo? Usted, cuando escucha disciplina en la Biblia, ¿lo toma en serio o dice, esto a mí no me aplica? ¿Sí están ahí? Fuerte. ¿Qué hace usted cuando escucha disciplina en la Biblia? ¿Lo toma en serio o simplemente lo ignora? Sí lo tomamos en serio, aunque personalmente a veces duele. Y duele porque duele. Sí, hermana, la entiendo muy bien. ¿Es la disciplina algo subjetivo para los hogares o la disciplina bíblica está bien descrita en la Biblia? ¿La disciplina bíblica está bien descrita o le tenemos una situación de no le entiendo? ¿Está bien explicada la disciplina en la Biblia? ¿Sí? Sí, definitivamente que sí. ¿Y por qué entonces no le tomamos en cuenta? ¿Cómo aplican ustedes, matrimonio, cómo aplican ustedes, familia, padres, la disciplina en su hogar? ¿Cómo la aplican? ¿Qué ejemplo nos pueden dar a la iglesia, a la congregación, para, hermano, es que yo batallo mucho con mi hijo, con mi hija, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué le dirías? ¿Cómo aplicas tú la disciplina con este niño hiperactivo, esta niña hiperactiva, esta que le hablas y le hablas y le hablas y te contesta y te contesta y contesta, inclusive te pregunta, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Sí, hermana Nadia? Bueno, esta experiencia que voy a compartir me funcionó hasta cierta edad. Sí. Porque la verdad es que ahorita quiero escuchar a los que ya tuvieron adolescentes cómo hacerlo, porque no sabemos cómo. Prepárense, hermanos, Sí, los que ya pero bueno, tienen... con respecto a cuando estaban chicos los niños, tuve la fortuna de cuando nació mi primer hijo, había un programa de radio que yo escuchaba, donde iban especialistas, y pues yo decía, ¿por qué no hacer caso a lo que dicen? Entonces una vez decían, es que no hay que darles explicación de más a los niños, pero sí hay que informarles qué se va a hacer, a dónde se va a hacer, o qué consecuencias van a haber. Un ejemplo, a veces somos muy los papás de, vámonos, y vamos a ir a casa del jefe, pero al niño no le decimos, lo arreglamos y vámonos. Y llega a la casa del jefe, saluda, que saluda, y el niño no sabe ni qué, ¿no? Y ponían el ejemplo, a ver, ¿qué pasa si un día tu esposo llega y te dice, vámonos? ¿A dónde? Vámonos. Y llegas a casa del jefe, no, o sea, no sabes ni quién es, entonces empezamos a aplicar la de, vamos a ir a casa de tal persona, trabaja con tu papá, cuando llegues vas a saludar y te vas a portar bien, porque a él se enoja si se portan mal, ¿no? O vamos a ir a una fiesta, vas a poder jugar cuando el brincolín o sea, era como que seguimos esa línea. Sí. E incluso cuando íbamos a la iglesia, David de chiquito lloraba porque pensaba que lo íbamos a abandonar en la clase de escuela dominical. Y no, era, te vas a quedar aquí, yo voy a estar arriba, pero voy a venir por ti. Y nos funcionó durante mucho tiempo esa parte. Qué importante es informar, instruir qué es lo que vamos a hacer, tanto a la pareja como a nuestros hijos. Porque sí, viene una sorpresa de a dónde voy, cómo debo comportarme, qué debo hacer
para atender o honrar a mis padres si no estoy comprometido con ellos? Pastor, por favor. Dos cosas. Una, no sé si tenga que ver algo, pero es una experiencia que lo vivimos ayer. Ayer mi esposa dice, pues tengo ganas de comer unas papitas. Bueno, pues fui a comprar y ahí la casa pastoral hay un patiecito ahí pequeñito que tiene, entonces pusimos ahí unos tapetes y salimos y estábamos comiendo ahí. Y entonces salió un tema que tocamos nosotros y platicando con mi esposa dijimos, no, pues ya nos queda como 4 años aquí en el templo y después pues hay que ir a vivir en la casa y pues hay que pues checar pues cómo está. Es una plática que nosotros teníamos y entonces, pero no nos damos cuenta de que, por lo que dijo la hermana Nadia, que a veces lo que platicamos hay que tener mucho cuidado, digamos, ¿verdad? De que, entonces, así quedó, pero ya como a las 8, hablando de que los niños, el horario que duerme es Mateo entre 8, 8 y media, esa es la hora de dormir. Y entonces, cuando me dice su mamá, dice el niño que no se puede dormir. Y entonces, ¿por qué? Dice que cómo le va a hacer con su cama para llevar si nos vamos de aquí, que si va a llevar todos sus juguetes, que está inquieto, que no se puede dormir. Y ya, pues, nos quedamos así, ¿qué hacemos? Y entonces más explicarle que es que no es ahorita, o sea, ya, de hecho no nos vamos, o sea, ya como que no supimos qué decirle en ese momento, pero sí es un cambio muy fuerte a veces, sí, para ellos, ¿verdad? Entonces eso es una experiencia que tuvimos apenas ayer, ¿verdad? Por una plática. Y la otra que quería comentar es que cuando hablamos de disciplina, y específicamente el tema de disciplina, y lo voy a contar como mi experiencia como pastor, me doy cuenta que, no hablando de los hijos, sino hablando de los hermanos, que me ha tocado a veces hablar de disciplina con algún hermano, y sienten como que le voy a, no sé, lo voy a condenar y es que me he dado cuenta que la palabra disciplina no lo hemos entendido como debería de ser. O sea, disciplina no es dañar a alguien o lastimarla o no sé, o condenarla o hacer esto. Pues disciplina, según la Biblia, es enseñanza, ¿verdad? Es lo que dice, ¿verdad? Y aparte viene cuando dice castigo, ya es diferente a eso, ¿verdad? Entonces, y por eso creo que hasta aún nosotros como adultos y como niños, como jóvenes, lo entendemos muy fuerte esa palabra disciplina, porque creemos que te voy a disciplinar, o le dices a alguien, pues es como que, ay, pues esto es muy fuerte, pero en la realidad es que no, la disciplina pues realmente es corrección. La palabra de Dios nos disciplina, pero son enseñanzas tras enseñanzas tras enseñanzas. Pero aunque cuando aplicamos la disciplina, lo aplicamos como al estilo de Juan y Jacobo, ¿verdad? Cuando estaba enseñando, dice, Señor, ¿por qué no pides que caiga fuego? Porque no entienden. A veces la aplicamos así, ¿verdad? De que no entiendes y pues esto. Entonces sí, pues creo que también hay que buscar mucho la definición y estar convencido de que qué significa disciplina. Gracias, pastor. Y qué interesante es descubrir que no es que le caiga fuego a nuestros hijos, ¿verdad? Sino el amor mutuo, el respeto del padre hacia los hijos y los hijos hacia el padre. Adelante, hermano David. Buenas tardes. Ya, buenas tardes, hermanos. Quería compartir algo muy parecido a lo que decía el pastor ahorita, y algo que nos pasó, o me pasó el día de ayer. Y me vi reflejado un poquito en cómo la educación que mi papá nos dio a nosotros como niños. Y hay algo que entendí o que aprendí ayer apenas con Diego. Tenemos 3 niños. Entonces, ahorita primero la disciplina que decía el pastor es eso. Nos hemos dado cuenta que el enseñarles con el ejemplo ayuda mucho. La forma en que nosotros nos llevamos, lo que hacemos, lo que decimos, ellos van copiando. Más ahorita que están chiquitos, que es cuando más aprenden. Y una parte que siento yo que la parte más fuerte es el entender o comprender o ¿cómo se dice? Conocer
a cada uno. Porque nosotros entendemos la disciplina ahorita ya como adultos, ya obviamente sabemos lo que el Señor nos pide, lo que son el sí y el no de las cosas, pero para ellos es un mundo totalmente diferente y el explicarles con palabras a veces no se entiende. Ayer estaba yo hablando con Diego, regañándolo, y me extendí en mi regaño. Me dice, papá, es que ya estás hablando mucho y no sé ni qué me estabas diciendo. Me fui yo en mi regaño dándole ejemplos y diciéndole y demás, y se fue y él se perdió en la plática. Al grano. Sí, él se perdió en la plática. Papá era una forma en la que nos llamaba la atención, nos explicaba, nos hablaba y a veces duraban pláticas de 3 horas, 2 horas, y así me pasó con él. Y según yo estaba muy entrado en el regaño y hablándole y todo, y me acordé de un meme que dice, es que me antojó un elote. O sea, cambian totalmente la atención. Yo estaba en mi momento de reflexión con él, y pues no, se fue totalmente. Es muy diferente con Vanessa y es muy diferente con Arely. Entonces cada uno tiene como que el hecho de entender cómo es cada uno, de primero conocerlos para poder disciplinarlos, porque si no creemos que hacemos el mismo patrón para todos y es bien complicado. Es bien complicado, ¿por qué? Porque cada uno trae una idea muy diferente, un pensamiento de las cosas muy diferente, un carácter muy diferente, que por ejemplo, yo hablo con personal como Vanessa podemos hablar, explicarle y todo, y tiene 8 años, digo, pero entiende y simplemente con la plática llega a entender lo que le estamos diciendo. Diego es más de sus nalgaditas, sus pellizcos, todo, y no tanto la plática porque pues él se va, y la más chiquita no, la más chiquita es como que simplemente con alzar la voz ya está llorando, se siente mal. Entonces como que el buscar la disciplina para cada uno también es diferente. Como padres es diferente, obviamente la disciplina del Señor hacia nosotros, la enseñanza del Señor hacia nosotros, obviamente la tenemos clara, creo yo, la mayoría ahorita ya como adultos, pero sí es un caso particular. Muy bien, David, qué bien, pero hasta ahí, porque me vas a enredar. Oye, dijiste algo bien importante, no sé si las hermanas y los hermanos estén de acuerdo. Hay que conocer a nuestros hijos. Qué valioso es saber quiénes son nuestros hijos y no compararlos. Qué mal. Aprende tu hermano. No, hermanos, tengan mucho cuidado, pero muy valioso lo que acabas de decir. Otra pregunta para ustedes, para todos nosotros. ¿Como parejas toman acuerdos sobre cómo aplicar la disciplina? ¿Se necesita como pareja ponerse de acuerdo para decir, oye, ya mucho rollo, ya bájale, ya no le dices tanto, le estás atiborrando de información, no le dices nada? ¿Sí? A ver, ahí está, por favor. Gracias, hermano Eulalio. Sí, definitivamente sí se tiene uno que poner de acuerdo, porque al final pues somos una familia y pues debemos de tener el mismo sentir en las cosas. Pero también llega a haber momentos, hermanos, en que a lo mejor nos agarra en un momento en que no estamos preparados, pero la comunicación que ya hemos tenido entre nosotros, pues ya nos da la pauta. Por ejemplo, si Nadia le comenta a nuestros hijos que no hay que hacer algo, pero yo no estoy de acuerdo, frente a ellos no le digo, sino ya más pongo atención y ya realmente sí la respaldo, ¿no? Sí la respaldo lo que dijo, aunque a lo mejor yo no estoy de acuerdo. Ya después ya lo platicamos y ya le comento, digo, yo creo que no era tanto así, pudo haber sido más mediático, o sea, más a la mitad de lo que dijiste, pero frente a ellos no, sino la experiencia nos da de que debemos de respaldar a otra persona para que los niños sepan que la instrucción está correcta. Si no, ellos también empiezan a ver, pues mañana le digo a mi papá esto y al otro día le digo esto a mi mamá y ya saben por dónde irse, ¿no? Entonces sí es primero la comunicación entre los padres y que el objetivo sea el mismo, ¿no? También. Muchas gracias, hermano. Otra verdad de que debemos estar en comunión nosotros como pareja y saber cómo es que vamos a disciplinar. Y eso de respetar aún en el error de mi pareja o mi error, debemos respetarlo y aparte poder comentarlo. ¿Sí? Eso es importantísimo. Hermanos, ¿usted pone límites a sus hijos o ellos son libres para hacer lo que quieran? Anímese, ahorita estamos en barata. ¿Ellos son libres? Hay una ideología hoy donde debemos dejarlos libres
que ellos hagan lo que quieran hacer y adelante, hermana, adelante. Estamos en el hospital, no sé, usted Yo no sí se estoy a preocupe. favor totalmente de los límites, no sé los psicólogos que digan, pero yo sí estoy muy a favor. Y me acuerdo también otra experiencia, David tendría como menos de 2 años y ya estaba cenado, ya todo estaba bien con él, pero empezó a hacer un berrinche de aquellos. Fui y lo subí en la cuna y lo dejé ahí, empezó a gritar que yo sentía que las cuerdas vocales se le iban a destrozar. Y pasaron 5 minutos y yo ya voy a ir por él. Pero obviamente también la pediatra me había dicho, déjalo, no va a pasar nada. Pero unos gritos. Fortalecen los pulmones. Sí, hermano. media hora llorando el niño. Con un berrinche, se durmió, jamás me lo volvió a hacer. Como que dijo, no funcionó. Igual con los berrinches en la calle, yo creo que me lo hizo una vez, Jania 2 veces y asunto. Así es, hermano. Muy bien. David, ¿me haces favor allá atrás con Ricardo? Gracias. Hola, buenas tardes. Oye, Greg, pero ¿esto tiene edad? O sea, ¿tiene límite de edad? Hablando de límites. La pregunta es interesante. ¿Sí tiene límite de edad? No. ¿Por qué lo comento? Porque he escuchado situaciones de algunos conocidos en donde ya sus hijos son mayores de edad, pero viven en las casas de ellos, obviamente, y ahí se vuelve difícil. Es un tema interesante. Perdón, aunado a eso, yo tengo el ejemplo ahorita con mis suegros. En casa de mis suegros viven mis cuñados todavía, de 32 y 29 y 32 años. Es fecha que mi suegro sigue mandando a lavarse las manos a mi cuñado, les dice que arreglen esto, o sea, sigue, a lo mejor ya el regaño ya no es el mismo, pero hay reglas, sigue habiendo límites, ellos saben que tienen que aportar cierta cantidad, tienen que limpiar esto, tienen que ayudar a la mamá, entonces como que el límite va cambiando, no el límite, la disciplina va cambiando, pero límite sigue habiendo. Siempre y sigue habiendo existe. un orden. Sí, el tema de... Perdón, ¿y sabes por qué lo decía? Porque en estos conocidos que tengo, empieza a ver lo de por ejemplo, hay una chica que vive con sus papás, tiene 21 años, pero ella pues, se siente lésbica. Y entonces ya llega con su novia o su novio, no sé cómo le digan ahí. Entonces se vuelve difícil porque luego la teoría, hay mucha gente que les llega a ellos, a este matrimonio, les dicen, tienes que entender a tu hija porque si no la vas a perder y va a ser peor. Obviamente necesitamos las bases de Dios, pero también con las bases de Dios se vuelve difícil a veces. Ojo, podemos escucharlos con toda confianza. Ojo, para la cuestión que dijo David de la edad, no hay límites. No hay límites y si están dentro del hogar de los padres, pues ese es otro tema. Pero en cuanto a la edad, Job nos muestra cómo aún sus hijos ya adultos, él sigue orando y sin duda alguna intercediendo por ellos de forma personal. No lo dice la palabra, pero ese amor de Cristo, ese amor de Dios para sus hijos es que ven y voy a hablar contigo. En cuanto a la situación que dice Ricardo de la actitud de esta chica, hermanos, la palabra nos dice que debemos enfrentar incluso a la familia, si es que estamos en la palabra del Señor. Padres, mamás, hermanos, primero, si le creemos al Señor, primero es el Señor. Y bueno, es otro punto que habría que seguir. Hermana Nadia, por favor, y luego David otra vez. Ahí está el micrófono. Ahondando más en lo que comenta Ricardo, es una de mis dudas también y que ahorita lo decía. Mi hijo está a un mes de cumplir 18 años y es un buen chico, pero ¿qué pasa después de los 18 años cuando ellos te empiezan a decir, ya soy mayor de edad? Yo lo que le he hecho saber, así bajita la mano es, pues es mi casa, son mis reglas, pero híjole, se me hace Sí, tan hermana, difícil. no se equivoca, mientras que David llegue y cruce la puerta de su casa, él depende de usted.
y está en dependencia de ustedes, no de usted, de ustedes. La dependencia de él hacia ustedes. Y si él carga su celular, ¿es porque él lo compró o porque ustedes se lo regalaron? No es su celular, son situaciones difíciles que habría que enfrentar. Si hay alguna situación, hermanos, con toda confianza interactuamos y nos apoyamos todos, ¿sí? Entonces, mientras que esté en el hogar, depende. Las reglas son de ustedes. Cuando él tenga su hogar, las reglas son de él. Pero ustedes no terminaron la tarea. Sigue la tarea en aquel lugar. Porque él va a ser proveedor, sacerdote de su hogar. Y ustedes no terminan todavía la tarea. Tienen que seguir orando. David. Justo eso es lo que iba a tocar yo el tema. Que volví a lo que decía ahorita. Van creciendo, van cambiando límites, va cambiando la forma de educación o la disciplina que se va dando. Llega un punto en que ya pasas a ser a otra familia. Pero bueno, yo tengo el ejemplo de mis papás todavía y tanto mi mamá como mi papá siguen habiendo los consejos, la llamada de atención de ciertas cosas, aún y que puedo decir, ay, yo ya vivo en mi casa, ya no, pero sigue estando esa educación o esa disciplina de otra forma, pero sigue existiendo. Y yo creo que pues, nunca se acaba. Digo, yo todavía me acuerdo de mi abuelito Pedro hace tiempo haciéndoles comentarios a mi mamá de ciertas cosas. O sea, yo hasta el último momento se van con, creo que cambia la preocupación y la disciplina a lo mejor por el hecho de estar, como papá siempre nos dice, yo quiero estar seguro que ustedes tienen su salvación, que aman al Señor, que tienen fe, que están en el camino. Ya es una preocupación por otro tipo de cosas que por el hecho de que si se portó mal, que si le pegó, que si dijo, pero sigue estando esa disciplina, ¿verdad? Sigue como padre, ¿verdad? Y hermanos, debemos entender que el mundo tiene el pensamiento, la idea de que nosotros como cristianos vivimos en una etapa antigua, que somos pasado, ahí está bien David, que somos pasado, y ellos siguen con un pensamiento que somos anticuados. Pero vamos a escuchar al pastor. Esto, hermanos, es pues no tengo adolescente, pero es una experiencia que viví con dos pastores. Hablando de conocer a los hijos, un pastor que conocí y conviví con ellos como 2 años y medio en su casa. Y entonces una de las cosas que tiene 2 hijos, uno de ellos, el mayor, siempre que le decía, se llama Enoch, el hijo de Enoch, vámonos. Y lo llevaba y no decía nada, el pastor iba manejando y todo. Y el otro hijo, el menor, se llama Moisés. Moy, vámonos. Y entonces, cuando salía Moisés, era una situación así un poco tensa al manejar, porque, ay, cuidado con el bache, cuidado con esto, ahí viene la persona, cuidado. Y me llamaba mucho la atención eso. Y entonces un día salió el tema, dice, es que Moisés es muy distraído. O sea, él, una ocasión que dañó el carro porque le faltaba aceite, nunca lo checa, nunca lo revisa. Pero Enoch es el de que, ay, ¿por qué el ruido de ese carro? Y ya lo estaba checando, ya Enoch ya sabe revisar todo eso. Y entonces, ese mismo pastor, un día Moisés tendría como unos 24 años. Salió, la hora de entrada a la casa del pastor es a las 10:30. Y entonces salió Moisés y llega a las 11. Y entonces tocan la puerta y estábamos como en mezanín. Nos dormíamos en esa parte del templo y la entrada de la casa del pastor casi es para entrar allí para ir a su casa, en la casa pastoral. Entonces escuchamos que tocaron la puerta, escuchamos la voz del pastor y le dice, Moisés, ¿qué hora es? Y le dice, las 11. Espérame tantito. Nosotros pensábamos que pues fue por las llaves. Y no, le dice, aquí está tu cobija y te espero mañana. Y nos quedamos así de, ¿a poco lo va a hacer eso? Y sí, se quedó la noche ahí. Y uno dice, pues, eso, o sea, una situación así, y siempre nos decía el pastor, es que las reglas aquí se deben de respetar. Ellos saben que la hora de la entrada aquí en la casa es a las 10:30 se cierra la puerta. Y entonces, otro pastor que conozco, pasa lo mismo con esa situación,
un adolescente de 15 años, dice, me voy a ir de la casa. Pues estábamos ahí también como estudiantes. Fue una situación tensa para nosotros porque pues, estábamos viendo lo que estaba pasando. Y entonces, dice el pastor, sí, está bien, mijito, te ayudo con tu maleta. Y así le dice, sí, estaba muy enojado, bueno. Y fueron y ayudaron, aquí está, mijito, que te vaya bien y no sé qué vas a hacer, pero que te vaya bien. Y entonces entra el pastor así como que bien tranquilo, bien. Y entonces ya después regresa el hijo, pues no tenía dónde ir. Ahora lo que nos cuenta la experiencia del pastor, porque después salió la pregunta de que, es que lo veíamos usted, pastor, muy tranquilo, así como que, no estaba tranquilo, dices, estaba, pero así que, ¿qué va a pasar? Pero dice, si yo le decía, ay, no te vayas, esto, lo que tú estás diciendo, pues hazlo, no, con tal de que no se vaya, lo que va a pasar es que me va a agarrar a mí de ahí. Quedo bien Y con entonces, mis hermanos, no me pongo enojado, furioso, Sí. y acepto lo que dice mi hijo. Pero disculpe, pastor. Es Algo otra actitud, ¿verdad? Entonces es una cosa, experiencias que no fueron mías, pero que nos va a tocar quizás en algún momento, hermanos, vivir no de la misma experiencia, porque estuve platicando con un papá, perdón que me largue tantito, con un papá que no es creyente, pero él tenía la teoría esta de que, no, yo nunca le voy a agarrar cinto a mis hijos, nunca lo voy a eso nunca lo voy a hacer. Bueno, pues pasó el tiempo, ya cuando estaban los hijos, pues ya sabíamos lo que le pasaba a los hijos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué digo? Es que para agarrar el cinto al hijo, pues a nosotros, pues nunca se me ha ocurrido a mí de que está Mateito comportado bien y todo esto, pues nunca he hecho de que, ay, aquí te va el cinto, o sea, nomás porque sí, o sea, siempre hay una razón. Y me he dado cuenta que siempre hay hijos que son más tranquilitos, obedientes y pues que no le puedes decir nada más que pues gracias por tu apoyo, ¿verdad? Pero a veces hay hablando de los diferencias de caracteres, ¿verdad? Hay otros hijos que, ¿cómo le hago? Entonces, es eso, hermano. Muy bien, pastor. Mi hermana Rosy. Niños tranquilos, gracias a Dios, pero habría que ver por qué tranquilos. Bueno, pues sí, por la escuela, ¿verdad? Fueron La educados aquí instrucción, sí. precisamente. Pero claro, también había que ver la amonestación y la disciplina, Sí. las reglas y todo eso. Fueron creciendo y pues detalles siempre hay y situaciones, ¿verdad? Ya de casado siempre me acuerdo de un pastor que dijo, ya ahí uno no se debe de meter, solamente orar por ellos. Pero aún así, si es necesario, pues se les dice, ¿verdad? Como un consejo. Sí, sí, hermano. No para que hagan lo que Sí. nosotros digan. Y lo que quería comentar es que así fue mi padre, o sea, nunca nos regañaba, porque pues yo creo que nos portábamos bien, pero tengo muy presente que cuando ya casada yo con los 3 niños, me había salido de trabajar y fue necesario meterme a trabajar, pero el niño pequeño, Chuy, se enfermaba mucho, y se enfermaba, y lo cuidaban en la casa, pero el niño se enfermaba. Entonces un día mi papá, pues yo lo agarré como amonestación, pero en amor. Me dijo, tú necesitas salirte de trabajar, porque si no, ese niño se te va a morir. Oh. Y pues ya llegué y ya lo habíamos platicado nosotros, ¿verdad? Era necesario porque estábamos pagando la casa, pero pues el niño no estaba bien. Me salí y el niño sanó, porque requería la madre, ¿verdad? Pero a lo que voy, ¿cómo me iba a enojar con mi papá? Pues si me estaba dando el mejor consejo, y siempre se lo agradecí. Y Gracias, hermana. Los padres nunca queremos mal, aunque estén casados y se hagan viejitos, como decía David,
está uno muriéndose y está al pendiente de los hijos. Así es. Gracias, hermana. Lo puedo mantener ahí. Qué importante, hermanos, poder detectar que Dios siempre va a obrar en nuestras vidas y que el trabajo jamás va a ser el fin de nuestras vidas. Vamos a trabajar siempre, nos vamos a morir y pudimos haber dejado a nuestra familia afuera. Es otro punto que es interesante que toquemos. Hermanos, esto que estamos hablando para el mundo es locura y lo rechazan. Y dicen que esto es anticuado y que la disciplina y el castigo en el infante, en el joven, en el adolescente, simplemente es una muestra de maltrato. Si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, definitivamente que sí. Pero si lo hacemos en el amor de Cristo, como Dios lo ha establecido, créanme que tendremos bendiciones y viviremos, como dice la hermana, tranquilos. Porque hubo amonestación, hubo disciplina y hubo instrucción. Hermanos, esto dice el mundo de la palabra, que nosotros vamos a maltratar a nuestros hijos y que esto es algo pasado, algo antiguo. Pero Dios estableció un compromiso para los padres. Y Proverbios capítulo 3, versículo 12 dice, porque Jehová al que ama, castiga. Hermanos, hermanas, el castigo no es el cinturón, la tabla, no. Podemos castigar de formas diferentes, en el amor de Cristo. Dice Proverbios 3:12, como el padre al hijo a quien quiere. Jehová al que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. A esta edad, en el vientre de la madre, puedes hablar con el pequeño, con la pequeña. Te reconoce y te escucha. Hermana Nancy. Pequeño testimonio Sí. de esto, de lo Sí, que sí. acaba de mencionar, la disciplina en amor del Señor. Gracias a Dios, Dios nos ha bendecido con 2 niños que obviamente traen caracteres muy diferentes. Puedo ver a mi pequeña Andrea, que ya va a cumplir 2 años, si Dios lo permite, un carácter muy fuerte comparado con el de Mateo. Mateito ahorita está atravesando, a lo que yo veo, está atravesando por una etapa de sus emociones. Y entonces esas emociones a veces siento yo que no los sabe canalizar, y es ahí donde entramos nosotros. Por ejemplo, saber cómo controlar el enojo, ¿verdad? Me pasó en estos días, bueno, fue la semana pasada, que él ya sabe las reglas de la casa en el sentido de cómo vamos a hacer la tarea. Vamos a hacer, come, llega de la escuela, come, se quita el uniforme, hace sus actividades y al último hacemos la tarea. Pero pasa que él está de que agarra la libreta y la avienta y me dice, mamá, es que no quiero hacer la tarea, o sea, sí me confronta. Entonces yo dije, Señor, en los días estaba yo, ¿cómo voy a trabajar esa parte, mijito? Es que tenemos que hacer la tarea, y yo me siento con él a explicarle, y siento yo que no me hace caso. Ay, mamá, es que la tarea es muy aburrida, hacer tarea. Le digo, mijito, es que es parte de tu educación y es algo que si la maestra te dejan tarea es por algo, o sea, es para que también te responsabilices a llevar la tarea. Y entonces, al ratito lo hago y cierra la libreta y continúa jugando. Entonces yo dije, Señor, ayúdame, ¿cómo voy a trabajar con esto con mi hijo de tal modo que no le vaya a pegar? O sea, como mencionaba ahorita, en amor. Entonces, estaba cocinando yo y de repente le digo, mijito, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Y, hermano, fue algo que
Créame, hermano, yo seguí cocinando y cuando volteé, me dice, mamá, cierra los ojos. Y yo cerré los ojos, acércate. Y me acerco y había terminado la tarea. Y entonces me siento y le digo, ¿qué te movió a hacer la tarea? Y me dice, pues creo que Jesús hubiera hecho la tarea. Amén. Entonces, hermano, siento yo que en eso Dios me ayudó y me puso las palabras. Entonces, yo estoy agradecida por eso, porque dije yo, Dios respondió de una manera rápida y me puso las palabras y Él hizo su tarea. Y estoy batallando mucho también por él. Y están llevando una libreta de cuadros grandes y en esta raya, en estos cuadros que están aquí no vas a poner nada, sigue en el que sigue. Pero me sorprendió, hermano, que tal cual iba, porque la maestra ella en estos días que estuvo enfermo de varicela, la maestra quedó en ponerme tareas, pero no lo hizo, no me mandó las actividades que iba a hacer. Entonces yo le puse actividades en su libreta. Le digo, es que algo tienes que hacer, no vas a estar de ocioso aquí en la casa. Entonces, le puse esas tareas y le puse el ejemplo y continué con otro a la mitad y luego ya siguió él. Pero lo que me sorprende es que lo hizo tal cual. Entonces, pues en amor, como usted mencionó. Amén. En amor, pero también la constancia. A veces nos duele ver cómo nuestros hijos se cansan o tratan de engañarnos y sacan sus lágrimas y tú tienes que apretar el corazón y dices, ni modo, la constancia. La constancia, hermanos, debe ser para que el día de mañana, aunque fuese viejo, estará en el Señor. Hermanos, dice Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto hay esperanza. Los infantes es la mejor etapa, los primeros 5 años es la mejor etapa para que ellos aprendan cuáles son las normas del hogar. 5 primeros años, tú quieres un árbol erguido, fuerte, 5 primeros años. Y si es la instrucción del Señor, bendecido serás. 5 primeros años. Dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Los enojos, los regaños, la insistencia mal habida de un corazón molesto, iracundo, lo único que hace es separarlos de nosotros. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Porque a veces mamá se equivoca al decir, vas a ver, nomás que llegue tu padre. No, la instrucción es en ese momento. Porque ya que llegue tu padre, así te va a ir. Hermano Eulalio, usted no escuche eso. Hermanos, no nos equivoquemos, tomémosle atención a lo que Dios nos dice. Proverbios 23:14 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Pero no es literal, ¿verdad? No es literal que llegues y lo azotes. Es en el amor de Dios. No morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Qué, hermanos? La oración, el diálogo, el respeto mutuo, cumplir nuestras promesas. Si tú le estás diciendo al niño, al joven, una promesa, cúmplela. No faltes a tu palabra, porque entonces él va a descubrir que somos falsos. No hagamos eso, hermanos. Dios nos ha dado la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, pero bajo ciertas normas. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, porque si lo castigas con vara, no morirá, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Tiene que haber, hermanos, un balance entre estos dos extremos. Sí hay que castigar con vara,
pero también hay que hacerlo en amor de Cristo. Y esta balanza, hermanos, debe estar equilibrada. Y hasta entonces, nuestros hijos, es promesa del Señor, que estarán con nosotros. Hermanos, la corrección debe ser apropiada. Esta acción de la corrección, hermanos, es exclusiva para el padre creyente, para el padre cristiano. Dice Juan, capítulo 15, versículo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si vas a instruir al joven, al niño, y vas a hacer una corrección, no lo hagas separado del Señor, porque entonces nuestra carnalidad, nuestro pecado va a aflorar y la ira va a ir al niño. Dice el Señor, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para que la corrección sea verdaderamente compasiva, debe estar basada en los principios de la palabra de Dios. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hermanos, hermanas, amar a los hijos significa preocuparse por su desarrollo y bienestar. Y esto nos exige a corregir sus actitudes y comportamientos desde la infancia. Recordemos que la corrección apropiada contribuye a la formación del carácter. Hermana, recordemos que la corrección apropiada contribuye a la formación del carácter y a la adquisición de valores. Una corrección apropiada en el amor del Señor va a formar a nuestros hijos, pero también les va a permitir adquirir valores que los van a defender dentro y fuera del hogar. Y el niño sabrá cómo expresarse, qué actitud tomar. La disciplina se aborda como un acto de amor responsable y necesario en la crianza de los hijos. ¿Amas a tus hijos? Sé responsable. Críalos en el amor de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 4. La primera parte es una advertencia a los padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a enojo o frustración a nuestros hijos. En lugar de utilizar métodos que generen resentimientos, los padres deben esforzarse por mantener un ambiente de comprensión y respeto mutuo. No sé si podamos entender esto, que sea mutuo. A veces nos equivocamos y decimos, tú me debes respeto y te calles. No, el respeto debe ser mutuo. Que yo te pueda escuchar como mi hijo y que tú me puedas escuchar como padre. Y que juntos podamos convenir en qué es lo que vamos a hacer para honrar a nuestro Dios. Tú como hijo, yo como padre. Hasta entonces, hermanos, podemos pedirle a nuestros hijos, hijos, obedeced al Señor. Si ellos ven el ejemplo en nosotros, que obedecemos al Señor, podemos decir, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Tomemos el consejo de nuestro Dios y caminemos juntos, padres e hijos, por la senda que Dios ha establecido para cada familia de su iglesia. Y recuerden, hermanos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Que Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja, aclaración, felicitación? Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das de poder
tener esta interacción y reconocer, Señor, que la paz y la armonía de la familia está en ti. Permítenos, Señor, como padres e hijos, poder, Señor, predicar tu palabra en nuestra viña. Poder, Señor, ver los frutos que tú nos has dado a través del matrimonio y verlos con ese amor del Padre que solo en ti podemos encontrar. Señor, permite que podamos nosotros amar a nuestros hijos y que ellos nos amen, honrarte como solo tú mereces y ver, Padre Santo, tus promesas en nuestras generaciones venideras. Bendice a nuestros hijos, bendice su fruto, Padre Santo, bendice a nuestros nietos. Señor, gracias por la familia. En Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.